Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar la conferencia de esta noche. Antes de eso, compartir con ustedes indicaciones a fin de que su conexión sea aún de mejor calidad. Por favor, trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si usted está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja. Allí podrá realizar sus consultas o sus preguntas al speaker de esta noche. El día de hoy, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha se complace en presentar la conferencia Utilidad de métodos diagnósticos en enfermedad cardiovascular. Recordarles que estas conferencias son parte de las jornadas de actualización médica continua en cardiología que organiza la sociedad y que cuentan con aval universitario de la Universidad de las Américas. Les recordamos que todos los diplomas se emitirán como participantes a quienes cumplan con el 60% de la carga horaria que se requiere para esto. Y el 80% de la asistencia con la carga horaria y con la evaluación que se realizará correspondiente a este curso. Me complace en presentar al moderador de esta noche. El moderador de esta noche es el doctor Roberto Arregui. El doctor Arregui, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con residencia en medicina interna en el Hospital General Manuel G. González de México. Realizó sus estudios de especialidad en cardiología y subespecialidad en ecocardiografía realizadas en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México. Residencia de medicina interna y títulos de especialista y subespecialista avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Trabajos de investigación en ecocardiografía y unidad de cuidados coronarios. Es médico tratante del Hospital Axis y el Hospital Vos Andes de Quito. Doctora Arregui, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí y compartir con ustedes esta noche. Espero que sea de satisfacción para ustedes y de interés, sobre todo para aquellos que se han conectado por motivos científicos. Sin más que decir, doy la bienvenida a la doctora Tania Padilla Molina, quien es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en cardiología del Instituto Dante Passanese y igualmente es especialista de ecocardiografía por el mismo instituto. Es máster en ecocardiografía transesofágica y ecocardiografía de emergencias médicas. Es máster en cardiorresonancia y fue vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, el Núcleo de Pichincha. Es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y es médico tratante del Hospital Metropolitano. Es un gusto tenerla, doctora. Por favor, podemos compartir la pantalla. Doctora, podemos compartir. Perfecto. Muchas gracias. Ahí, hola, buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Sí, está compartiendo su pantalla. Perfecto. Listo. Listo. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar hablando sobre la utilidad de los métodos diagnósticos en enfermedad cardiovascular. Quiero antes de anunciarles que no tengo ningún conflicto de interés. La cardiología tiene muchos métodos diagnósticos y últimamente, en los últimos años, han evolucionado enormemente, de tal manera que incluso muchos de ellos se han fusionado
y nos han ayudado mucho a llegar al diagnóstico de la enfermedad cardiovascular. Vamos a comenzar. Tenemos el electrocardiograma, tenemos la ergometría como método diagnóstico, el ecocardiograma, la gramografía cardíaca, el Holter, el mapa, la tomografía coronaria, la resonancia magnética cardíaca, el cateterismo cardíaco. Cada uno de ellos ha aportado o aporta de diferente manera y nos ayuda a llegar al diagnóstico cardiológico. Comencemos con la ergometría. Sabemos que la ergometría o prueba de esfuerzo consiste en hacer un ejercicio físico en una banda o en una bicicleta. Es un ejercicio físico controlado, cuantificable y reproducible y nos permite ver la respuesta del corazón en una situación de máximo esfuerzo. Podemos valorar su capacidad funcional, evaluar las arritmias graves en la actividad física y podemos tener una evaluación global de un determinado tratamiento. ¿Cuándo indicamos ergometría? Cuando queremos una valoración diagnóstica, pronóstica, funcional y terapéutica, cuando tenemos un paciente con dolor precordial y queremos confirmar que tenga isquemia, cuando tenemos un paciente con infartos, post-infartos, 7 a 10 días post, para ver qué pasó con esa isquemia, si tiene arritmias o no, cuando queremos hacer un seguimiento post-bypass aortocoronario, un cateterismo cardíaco al cual se le ha puesto stents, cuando queremos ver una eficacia de tratamiento farmacológico o en una cirugía cardíaca cualquiera que ésta sea. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Cuando tenemos un paciente infartado menos de 3 días, pacientes con angina inestable, con estenosis aórtica severa, con disección de aorta, pacientes que tengan una arritmia y que tengan repercusión hemodinámica, pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, pericarditis, con miocarditis o pacientes con incapacidad física o psíquica para realizar el examen. Este examen tiene varios protocolos y de acuerdo al paciente vamos a utilizarlos. Entre esos están el protocolo de Bruce modificado, el protocolo de Naughton o el protocolo de Cornell. Sabemos que la capacidad funcional del paciente se mide en METs y cada MET cada etapa corresponde a un número determinado de METs en relación con las actividades motoras de la vida diaria. Sabemos que el número de MET es el número de minutos caminados en la banda más 1. Este es un protocolo básico del protocolo de Bruce, en donde tenemos la inclinación, el número de pies, el número de minutos y la etapa y las diferentes etapas con las que se va programando el protocolo. Este es un ejemplo de un protocolo del paciente en bicicleta, a cuánto corresponde 40 METs menos de 40 watts menos de 3 METs. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de realizar un esfuerzo físico en que el paciente llegue a su frecuencia máxima. La frecuencia máxima de cada paciente lo calculamos con la fórmula 220 menos la edad del paciente, o por lo menos llegar a la frecuencia submáxima. Si el paciente tiene indicadores de isquemia como dolor precordial, cambios de arritmias o falla cardíaca, podemos suspender el examen. ¿Cómo vamos a ver en qué clase funcional es este paciente? Cuando tenemos un paciente que llega a más de los 7 meses, tiene una clase funcional 1, o cuando el paciente llega a 5 o a 6 meses de la prueba de esfuerzo, tiene una clase funcional 2, o llega de 2 a 4 meses, clase funcional 3, o menos de 2 meses, clase funcional 4. ¿Cuándo suspendemos la prueba? Tenemos que tener una valoración clínica y una valoración electrocardiográfica. En cuanto a la valoración clínica, como les dije anteriormente, si el paciente presenta angina durante la prueba o si el paciente presenta signos de disfunción del ventrículo izquierdo o con una hipotensión, mareo, palidez, sudor frío, náuseas. Y en el electrocardiograma, como ustedes pueden ver aquí, si tenemos un descenso del punto J a menos de 0.1 milivoltios, seguido de un ST horizontal o un segmento ST descendente a los 60 o 80 milisegundos. O que presente una elevación del segmento ST mayor a 0.2 milivoltios, salvo en necrosis previa o una inversión de la onda O. O también cuando tenemos una horizontalización del segmento ST.
¿Cómo se valora el resultado de la prueba de esfuerzo? Tenemos que valorar capacidad funcional, datos hemodinámicos, la clínica y el electrocardiograma. La capacidad funcional, tenemos que ver los minutos que el paciente realice el ejercicio, cuántos METs alcanza, en los datos hemodinámicos, qué frecuencia cardíaca llega, cómo está su presión arterial, sacar el doble producto haciendo un cálculo de presión sistólica veces frecuencia cardíaca, su evaluación clínica, si el paciente tuvo dolor de pecho durante la prueba, si presenta signos de disfunción ventricular, como les dije antes, o presenta disnea. Y en el electrocardiograma, si tenemos descenso o ascenso del cemento CT, o el paciente presenta arritmias o alguna alteración de la conducción. ¿Qué vamos a valorar? Pues el valor pronóstico. Tenemos que sacar el índice de Duke, que se calcula viendo la duración del ejercicio en minutos menos 5 por la máxima desviación del cemento CT durante o después del ejercicio en milímetros, menos 4 veces el índice de angina. El índice de angina sabemos que 0, donde no hay angina, le vamos a dar 1 cuando el paciente presenta una angina, pero esta angina no es limitante, y le vamos a dar un valor de 2 cuando la angina es limitante. Si el índice de TUC es mayor a 5, tenemos un paciente de bajo riesgo. Si tiene un índice de DUC de 4 a 10, tenemos un moderado riesgo. Y cuando tenemos un índice de DUC menor a menos 11, tenemos un paciente de alto riesgo. Otro de los exámenes es el Holter, que nos sirve, es un aparatito que nos permite ver el ritmo del paciente. Podemos colocarlo de 24, 48, 72, de una semana, de un mes. Ahora se han ido evolucionando estos aparatos y podemos tener aparatos muy pequeñitos que pueden ayudar al paciente a pasar más tiempo con ellos. ¿Qué va a detectar este aparato? El ritmo cardíaco, si existe algún tipo de alteración, si presenta arritmias, si son supraventriculares, una fibrilación auricular, flúter o arritmias ventriculares que no han sido detectadas, si el paciente tiene síncope, si tiene una enfermedad del nódulo sinusal o si el paciente, queremos ver la evaluación del tratamiento antiarrítmico que el paciente esté recibiendo. En cuanto al mapa, ¿qué es el mapa? Es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando nosotros estamos investigando hipertensión de bata blanca, hipertensión arterial nocturna o hipertensión arterial resistente al tratamiento, o si el paciente tiene hipotensión arterial, si esta hipotensión es postural, anatómica, postprandial o inducida por fármacos, o durante el embarazo, si la paciente está hipertensa, o cuando tenemos variabilidad de la presión arterial en la misma o en diferentes visitas en nuestro consultorio, evaluación del perfil de hipertensión en pacientes de alto riesgo cardiovascular o que tiene una evaluación de fármacos antihipertensivos o queremos hacer una investigación clínica. ¿Qué factores debemos considerar en un paciente hipertenso? Cifras de presión alta, presiones diurnas y nocturnas, si el paciente tiene un descenso nocturno de la presión arterial, si el paciente tiene un pico matutino de la presión arterial, o si tiene una variabilidad de la presión arterial, o si tiene otros factores de riesgo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que la presión en el día esté alrededor de 135 a 85 milímetros de mercurio y en la noche alrededor de 120 a 70 milímetros de mercurio. Si en la noche el paciente presenta un descenso nocturno, lo normal es que tenga un descenso del 15%, tiene un padrón Dipper. Si el paciente tiene mayor descenso del 20, sobre el 20%, tenemos un padrón Over Dipper. Si el paciente no presenta este descenso no Dipper, o si el paciente presenta una elevación, tenemos un padrón Racer. En cuanto a la variabilidad de la presión arterial sistólica, tenemos que puede haber una variabilidad mayor a 15 milímetros de mercurio. Este es un ejemplo de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Fíjense ustedes, esta línea es la presión arterial normal y este paciente tiene sus niveles presóricos diastólicos por debajo de su presión arterial de la presión normal, pero sus presiones sistólicas están sobre las presiones normales. Aquí tiene un pico tipo 9 de la mañana y aquí tiene otro pico. Entonces, esto es una paciente con una hipertensión arterial, sobre todo una hipertensión arterial sistólica. Este es un típico mapa de un paciente con hipertensión de la bata blanca.
donde vemos que el rato que se coloca, el paciente tiene un pico hipertensivo y luego cuando se va a la casa, él mantiene valores de presión arterial normales, hasta que regresa al día siguiente y vuelve a tener el pico el día que retiramos del examen. El ecocardiograma. El ecocardiograma aún en los últimos años se ha desarrollado enormemente y porque realmente el eco es un método no invasivo, es un método de bajo costo, es muy disponible, tiene una alta rentabilidad diagnóstico, se puede repetir las veces que uno quiera, podemos hacer un seguimiento evolutivo y podemos dar pautas de tratamiento clínico o quirúrgico. Existe, valoramos la parte anatómica con el eco 2D, podemos valorar la parte hemodinámica con el Doppler o podemos hacer una valoración angiográfica con el Doppler color. Tenemos muchas modalidades de ecocardiograma, las cuales se han ido desarrollando a lo largo de los años, comenzando con el modo M, con el modo bidimensional, con el tridimensional, con el Doppler, ya sea este Doppler pulsado, Doppler continuo, color o Doppler tisular. Tenemos el speckle tracking, el strain en cuanto al strain longitudinal, radial, circunferencial o el strain de torsión, el strain rate, el sincronismo, el ecoestrés, el eco transofágico, el eco de contraste, el eco intravascular, el eco intracardíaco y el eco en el intervencionismo. ¿A quién vamos a pedir un ecocardiograma? Vamos a pedir a un paciente que presente soplo y queremos saber qué tipo de soplo es, a un paciente con disnea o un paciente que tenga un dolor torácico, paciente con edemas, pacientes con síncope, que presente cianosis o un paciente que tenga una fiebre de origen desconocido. ¿En qué pacientes es útil el ecocardiograma? Pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con hipertensión arterial o pacientes que tengan una cardiopatía isquémica, pacientes con valvulopatías, pacientes con miocardiopatías, que tengan la presencia de arritmias, pacientes con prótesis, en pacientes con cardiooncología, anomalías congénitas, en pacientes con hipertensión pulmonar, con enfermedad cerebrovascular, con enfermedad de la aorta, con que tengan tumores cardíacos, que tengan enfermedad del pericardio o que estemos investigando endocarditis. El ecocardiograma podemos usar en urgencias o en terapia intensiva, sobre todo cuando el paciente presenta dolor torácico agudo, que tenga un síndrome coronario agudo o que tengan una insuficiencia respiratoria aguda o que estén en shock cardiogénico o no, disección de aorta, tromboembolia pulmonar, taponamiento cardíaco. Este es un paciente que está infartado, que si ustedes se fijan bien aquí en la punta tiene un trombo apical y que esta punta no se contrae bien. Sabemos que el ecocardiograma podemos hacer cortes a diferentes ventanas, podemos hacer cortes longitudinales, transversales y apicales. Este es un corte transversal, longitudinal, donde podemos ver la aorta, la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo. Este es un eje corto paraesternal, donde hacemos un eje corto a nivel del ventrículo izquierdo. Miren los músculos papilares. El eje paraesternal corto, que puede ser un eje paraesternal alto o puede ser un eje paraesternal medio. Aquí podemos ver la válvula aórtica, si es trivalvar o bivalvar. Podemos ver el tracto de salida del ventrículo derecho. Podemos ver la válvula pulmonar. Este es el plano 4 cámaras, donde podemos ver las cavidades, las aurículas, tanto derecha como izquierda, ventrículo izquierdo, derecho, la válvula mitral, la válvula tricúspide. 2 cámaras, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Una ventana subcostal donde podemos ver el septo, interauricular, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Este es hígado, este es las cavidades derechas, el ventrículo izquierdo, la vena cava. Nos ayuda mucho a valorar la aurícula izquierda, sus diferentes modos de ver la aurícula izquierda. Sí, el modo M, el diámetro antero-posterior. Podemos valorar volúmenes, tanto en 4 como en 2 cámaras. Podemos valorar el ventrículo izquierdo en modo M por el eje corto
o haciendo una medición bidimensional en diástole y en sístole. Los diámetros bidimensionales para el cálculo de los volúmenes y de fracción de eyección. Aquí es un cuadro donde se presentan todos los valores normales que fueron aceptados por la Sociedad Americana y Europea de Cardiología, tanto de la masa, las medidas del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. ¿Cuál sería la fracción de eyección normal? Se considera, según las últimas guías, la fracción de eyección normal mayor al 52% y severa cuando tenemos menos del 30%. El Doppler, la válvula mitral, vemos el flujo de entrada de la válvula mitral, la onda E, la onda A, la válvula aórtica, tanto por Doppler pulsado como por Doppler continuo, el tracto de vía de salida y de la válvula aórtica, al flujo de las venas pulmonares y el Doppler tisular. El strain, que ve el grado de deformidad del ventrículo izquierdo. Ya sabemos que el strain longitudinal normal es menos 20%, más menos 3%. Actualmente la valoración del ventrículo derecho es muy importante. Cómo podemos valorar en sus diferentes formas, tanto en el eje transversal, en el eje corto, viendo el tracto de salida, el segmento proximal y distal, el ventrículo derecho en la parte basal, media y un diámetro longitudinal desde la punta hasta la base. Lo que conocemos que es muy importante para ver cómo está el TAPSE, que es el grado de desplazamiento del anillo tricuspidio, y es muy fácil de hacer. Pasamos un modo M desde el anillo tricuspidio hasta la punta del ventrículo derecho y tenemos el desplazamiento del anillo que normalmente lo consideramos de alrededor de 20. El cálculo del área fraccional, viendo en diástole y en sístole, para tener el área fraccional del ventrículo derecho y su fracción de eyección realmente debemos calcularlo con el eco tridimensional. Aquí son los diferentes valores del ventrículo izquierdo, qué es lo que vamos a utilizar, el TAPSE, la onda S, por Doppler pulsado, por Doppler color, el área fraccional y el strain 2D. ¿Qué hacemos con el ventrículo izquierdo? Al ventrículo izquierdo lo vamos a dividir en 17 segmentos, basal, medio y apical. Cuando hacemos el examen, vamos valorando el grado de contractilidad de cada uno de sus segmentos y vamos a darle un valor. Si es normal, vamos a dar el valor de 1. Si se contrae poco, existe un engrosamiento reducido, 2 o hipokinético, 3 cuando no tenemos contractilidad es akinético y diskinético cuando hay un adelgazamiento o un movimiento paradójico. Estas son las diferentes proyecciones de 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras y el grado de irrigación. Sabemos que a nivel septal aquí tenemos una irrigación de la coronaria derecha. Si tenemos afectación de cualquiera de los segmentos, sabemos cuál es la arteria coronaria afectada. La pared anterior, que está irrigada por la descendente anterior, ¿sí? La pared inferior, que está irrigada por la coronaria derecha, la pared lateral por la arteria circunfleja. El ecoestrés. El ecoestrés es una evaluación mediante eco de la respuesta cardíaca a un estrés. Podemos hacer una evaluación por un examen físico, es decir, le subimos al paciente en una banda de esfuerzo y vamos adquiriendo las imágenes de acuerdo a las diferentes etapas. O podemos hacer un estrés farmacológico que le podemos hacer con diferentes fármacos como son la dobutamina y el dipridamol. Esto depende del tipo, del grado de experiencia que da cada una de las personas que hace este examen. ¿Cuál es la indicación? Es detectar isquemia o estratificar el riesgo del paciente con enfermedad arterial coronaria conocida sospechosa. Cuando queremos investigar viabilidad miocárdica, entonces programamos la dosis a ver si queremos detectar isquemia o queremos detectar viabilidad miocárdica. Sabemos que el ecoestrés es un método de gran versatilidad que tiene una amplia disponibilidad del mercado y que es de bajo costo. Y uno de los puntos que es importante que es que existe ausencia de radiación. Podemos también evaluar disfunción valvular, incluso patologías cardíacas asociadas. Entonces, durante la prueba, dependiendo del tipo de prueba de ecoestrés, este es un ejemplo de un ecoestrés con dobutamina, cómo adquirimos
basal, en la fase media, alta y en reposo. La función diastólica, que ya había hablado también un poco antes, la función diastólica valorada por el Doppler tisular, tanto en la pared lateral como en la pared septal. El uso de eco de contraste, aquí realmente no usamos contraste debido a los costos. Lo que más hacemos es el uso de la prueba de burbujas o el test de burbujas utilizando solución salina para ver paso de solución salina de una cavidad a la otra, inyectando a través del brazo. Podemos valorar las valvulopatías con el ecocardiograma, viendo tamaño de cavidades, valoramos la contractilidad ventricular, buscamos etiologías, cuantificamos la severidad de esa válvula, si tiene estenosis o tiene insuficiencia, qué grado de severidad tiene, cuantificamos áreas y gradientes, se hace una estimación de presiones de llenado y el grado de presión pulmonar. Este es un ejemplo de una válvula mitral. Fíjense ustedes, esa válvula mitral está engrosada, es una válvula mitral, tiene dificultad para abrirse, tiene una aurícula izquierda bien dilatada. Ese ventrículo, miren, se contrae bastante bien. Aquí en este lado derecho de su pantalla vemos una regurgitación leve, entonces estamos delante de una doble lesión reumática. Veamos un poco del eco transesofágico. El eco transesofágico usamos principalmente una sonda muy parecida a la de un endoscopio, que en su punta tiene los distintos espejos para hacer los diferentes cortes, y en su parte distal tenemos los dos manubrios que nos permiten hacer una rotación anterior, posterior y lateral. Es importante preparar al paciente, saber la historia del paciente, sobre todo si el paciente tiene antecedentes de disfagia o de alguna anormalidad en el esófago. Es importante informarle al paciente sobre los riesgos, beneficios y qué alternativas puede tener. Pedirle al paciente que esté en ayunas de más de 4 horas, se le pone en decúbito lateral, se flexiona el pecho y se procede a la introducción de la sonda. ¿Qué complicaciones puede haber? Las complicaciones son bajas, son del 0.2%, pero existen. Tenemos complicaciones cuando usamos anestesia tópica porque podemos tener reacciones alérgicas. Cuando sedamos al paciente podemos tener depresión respiratoria, hipoxemia, hipotensión. Podemos tener hipertensión paradójica o el paciente puede hacer broncoespasmo, incluso muerte. Complicaciones podemos tener cuando introducimos la sonda, como es traumatismos orales o dentales. Doctora, Sí. doctora, perdón que le interrumpa. ¿Podemos compartir otra vez ya volvemos a tener. Sí, ya volvemos a tener imagen. Gracias. ¿En qué parte me quedé? ¿Puedo continuar en la misma diapositiva? Siga, doctora. Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros introducimos la sonda, podemos tener complicaciones como traumatismo oral o dental, podemos perforar el esófago, que es una de las mayores complicaciones, o el paciente puede presentar espasmo laringio o puede presentar una parálisis de la cuerda vocal, hemorragia, o puede haber una reacción vagal, puede haber broncoaspiración, arritmias, o si el paciente está entubado, puede haber desplazamiento de otros tubos. Realmente pueden presentarse cualquiera de estas complicaciones, pero repito, el porcentaje de complicaciones es bajo. Es importante que monitoricemos al paciente, siempre es monitorizar el ritmo, la presión, la saturación. Tenemos varias ventanas. A medida que vamos introduciendo, vamos haciendo cortes basal, 4 cámaras o transgástrico, y a medida que vamos haciendo rotaciones de 0 a 180 grados en cada una de las fases que vamos adquiriendo las imágenes. Entonces miren, este es un ejemplo del plano superior donde podemos ver bien esa aorta en tridimensional. Es una válvula aórtica trivalva. Podemos tener diferentes vistas de diferentes
partes del corazón. Esta es una imagen 4 cámaras, donde podemos ver la válvula mitral, podemos ver las cavidades ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la imagen 3 cámaras. Esta es una válvula mitral estenótica. Actualmente se usa mucho el 3D, la reconstrucción en 3D. Miren aquí a esta orejuela izquierda vemos una imagen de flujo lento, un trombo en orejuela que está ocupando. Miren la abertura de la válvula, es una válvula bien estrecha, es una estenosis mitral. Muy bonita. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones del eco transesofágico? El eco transesofágico la podemos utilizar en múltiples indicaciones, sobre todo cuando estamos haciendo un estudio de cardiopatías congénitas en pacientes críticos. En el estudio de pacientes críticos, el paciente está entubado, tiene muchas cosas, tiene ventanas muy difíciles. Cuando estamos investigando endocarditis infecciosa, queremos hacer un diagnóstico, queremos hacer su seguimiento. Cuando estamos con valvulopatías y queremos evaluar muy bien esa válvula, ver cada uno de sus folletos, cómo está. Cuando estamos evaluando prótesis valvulares, sobre todo prótesis metálicas, porque estas producen lo que llamamos unas imágenes que no nos permiten visualizar bien las sombras acústicas. Cuando queremos visualizar bien esa función ventricular en pacientes que tienen una mala ventana transtorácica, pacientes obesos, pacientes con EPOC, cuando estamos investigando fuentes embolígenas, cuando un paciente tiene arritmias y necesitamos hacerle una precardioversión eléctrica, cuando queremos estudiar bien esa aorta, cuando queremos buscar tumores cardíacos, en la guía de procedimientos tanto hemodinámicos como quirúrgicos, en el monitoreo hemodinámico de una cirugía cardíaca y sobre todo en el estudio de los pacientes críticos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, tenemos contraindicaciones absolutas y relativas, cuando les dije al principio. Las indicaciones absolutas, sobre todo, es cuando el paciente tiene estenosis esofágica, tumores esofágicos, o tiene una laceración esofágica, o tiene una hemorragia digestiva alta activa, o realmente el paciente no acepta hacerse el examen. En las indicaciones relativas, sobre todo los pacientes que tienen divertículos Senkel o los divertículos esofágicos, o historia de cirugía esofágo-gástrica, o hemorragia digestiva alta, o pacientes que tienen esófago de Barrett, o una historia clínica de disfagia. Otra cosa que es importante es ver que el paciente no tenga restricción del movimiento cervical, que tenga una artrosis o alguna luxación, que el paciente tenga varices esofágicas, o que presente coagulopatías severas, o una esofagitis activa, o una úlcera péptica, o pacientes en estado crítico. Sabemos que la ecotransesofágica es una prueba semi-invasiva de gran utilidad en múltiples patologías estructurales, pero es una prueba segura, con bajas complicaciones, y nos puede ayudar en una monitorización hemodinámica. Miren, aquí esto es un ejemplo de un paciente en donde estamos haciendo un acompañamiento porque se va a hacer una valvuloplastia y se está tratando de introducir el balón. Entonces, el hemodinamista va entrando con el balón y nos va diciendo, bueno, voy a comenzar a dilatar. Y nosotros tenemos que comunicarle en qué fase está. En cuanto a la medicina nuclear, tenemos el SPECT y el PEC y el PET, que son técnicas de imágenes de perfusión miocárdica que se utilizan trazadores radioactivos, sirven para detectar enfermedad coronaria, y es importante porque nos ayudan en el valor pronóstico. El riesgo clínico del paciente aumenta en la función de la extensión y la gravedad de la anomalía de perfusión. Sabemos que tiene una baja sensibilidad en mujeres, sobre todo por el abundante tejido mamario y en las pacientes obesas. La evaluación nos ayuda mucho en la evaluación de los pacientes sintomáticos con alto riesgo de cardiopatía isquémica, en los pacientes que tienen alteraciones del segmento ST en reposo, que tengan discapacidad funcional, cuando queremos estudiar perfusión y alteraciones de la motilidad de la pared, así como la evaluación de la fracción de eyección en reposo y después del estrés. Otro método que está realmente actualmente en auge es el estudio de la tomografía coronaria, o del llamado angioTAC coronaria.
La angioTAC es una modalidad no invasiva de primera línea para la evaluación de la enfermedad coronaria. Realmente tenemos muchísima evidencia sobre la utilidad clínica en las diferentes etapas de la enfermedad coronaria. Podemos hacer la angioTAC coronaria para detención temprana de la cardiopatía isquémica hasta en pacientes con dolor torácico agudo. Podemos cuantificar la carga de la placa, identificar la placa de alto riesgo y se puede ayudar en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento. ¿Cómo se hace? Pues primero el paciente tiene que venir en ayunas. Es importante que tenga una frecuencia cardíaca alrededor de 60 o menos. Si el paciente no lo tiene, pues hay que darle medicación. Normalmente se da beta bloqueadores, ya sea el carvedilol o el bisoprolol o el metoprolol. Vamos a administrar contraste yodado y es importante saber que el paciente no tiene alergia al contraste. Se le acuesta al paciente, se le coloca los electrodos y comenzamos a hacer una sincronización con el equipo y los electrodos para poder adquirir las imágenes. Se ha discutido mucho sobre la radiación que emite esto. Actualmente, con la medida que van pasando los años, va habiendo un mayor desarrollo en cuanto a esto y ha habido muchas formas de mejorar la radiación. Entonces, se trata de mejorar su rotación en el gantry, ver los filtros, ver el voltaje, la amplitud y la duración del tipo de adquisición, incluso modular el grosor del corte, incluso modular el pitch. ¿Cómo se hace? Hacemos con dos adquisiciones, la una donde no necesitamos contraste, que sería el modelo helicoidal, y donde vamos a hacer la adquisición para valorar el score de calcio, para ver qué tal cantidad de calcio tienen las arterias coronarias, y la otra que sería administrando contraste, donde vamos a poder valorar el sistema arterial coronario, las cámaras cardíacas y los grandes vasos. Aquí ya estamos adquiriendo las imágenes. Como ustedes pueden ver, está pasando el contraste y estamos viendo cómo se adquieren las imágenes, las arterias coronarias, las cavidades cardíacas. Entonces podemos tener una imagen anatómica muy buena de las cavidades cardíacas. En este ejemplo de aquí, ustedes pueden ver cómo están las arterias coronarias, las venas pulmonares, perdón, que nos están ayudando mucho a las personas que se van a hacer un estudio electrofisiológico. ¿Cuáles son las limitaciones de la prueba? Una de las cosas importantes es tener un ritmo regular con el paciente, porque tener frecuencias irregulares es difícil la obtención de las imágenes y tiene mucho ruido para el análisis, sobre todo de las placas coronarias. Es importante tener precaución con los pacientes que tengan alergia al contraste y ver cómo está su función renal, porque la administración de pacientes con daño renal puede empeorar su daño renal. Y también en pacientes diabéticos es importante suspender la metformina por lo menos 48 horas. ¿Cuándo vamos a indicar el estudio de angioTAC? Bueno, con el paciente que tenga un dolor torácico atípico, cuando tenemos pruebas de esfuerzos no concluyentes, cuando queremos valorar stents, cuando queremos valorar puentes coronarios o un origen anómalo de las arterias coronarias, o queremos estudiar enfermedades del pericardio o el estudio de las venas pulmonares. Una cosa que sí estamos seguros es que si el examen es negativo y el examen es técnicamente correcto, se descarta enfermedad coronaria obstructiva. Miren, este examen está técnicamente bien hecho, muy limpio y no tiene ninguna sola placa, y es un examen negativo. Y podemos garantizar al paciente que el paciente no tiene enfermedad coronaria. Con el desarrollo de esta imagen podemos evaluar la placa coronaria, el grado de obstrucción, el tipo de placa, qué características tiene, si es una placa de alto riesgo, como estas que están aquí, si es la placa en servilleta o la placa o la spot calcification, que son placas que se denominan placas de alto riesgo. Y incluso se está estudiando que si nosotros detectamos estas placas, podemos predecir síndromes coronarios agudos en pacientes que presentan dolor torácico agudo.
Entonces, la angiografía coronaria no, podemos ver la presencia y la gravedad de la enfermedad coronaria, podemos decidir qué paciente necesita un control más estrecho de sus factores de riesgo, qué pacientes no, qué pacientes necesitan un tratamiento farmacológico y qué pacientes deben ir a revascularización, ya sea a cateterismo y colocación de stent o a una revascularización mayor precoz. Es importante ver que la evolución de esta angioTAC nos ha permitido ver todas las fases de la placa coronaria, desde su parte inflamatoria y actualmente con el uso del FFR se puede convertir en una opción muy rentable para un diagnóstico en primera línea. Claro que esto está todavía en estudio, los softwares son todavía caros, pero los estudios que tenemos nos ayudan muchísimo y va a ser un nuevo descubrimiento y va a ayudar muchísimo al estudio de la angiografía coronaria. Sabemos que la tomografía es tan buena o mejor que las pruebas de isquemia para el diagnóstico de enfermedad coronaria obstructiva. Es excelente para descartar la presencia de enfermedad y hay datos preliminares que sugieren que el diagnóstico de la placa con tomografía podría cambiar el pronóstico a largo plazo y permitiríamos seleccionar mejor el tratamiento médico y la revascularización. La resonancia ha evolucionado mucho en los últimos años y por los diferentes softwares con los que podemos aplicar realmente nos ha abierto mucho el panorama de estudiar al músculo cardíaco. Este es una sala donde se realiza la resonancia cardíaca. Sabemos que podemos valorar tanto la anatomía como la morfología, como la función, como la perfusión, como la viabilidad miocárdica con las diferentes fases de acuerdo a lo que queramos estudiar. Este es un estudio donde vamos a ver edema miocárdico. Fíjense ustedes aquí, vemos edema miocárdico. Es el STIR. Cuando queremos estudiar perfusión, podemos estudiar perfusión basal o podemos utilizar, nos sirve sobre todo para detectar isquemia o podemos utilizar otras drogas y estamos usando actualmente el dipridamol o la adenosina o el regadenoson para para el estudio del estrés. Podemos hacer un seguimiento del flujo utilizando las secuencias de contraste de fase. Claro que el gold estándar sigue siendo el ecocardiograma y con las secuencias de realce tardío donde utilizamos el gadolíneo podemos ver si existe retención anómala del mismo de acuerdo a los diferentes tipos de retención que se llaman los patrones de realce tardío. Tenemos patrones isquémicos como tenemos patrones no isquémicos y los patrones isquémicos vamos a ver si el infarto es subendocárdico o tenemos infarto transmural. Y en los isquémicos, si estamos frente a una miocardiopatía dilatada idiopática o estamos frente a una miocardiopatía hipertrófica con una captación subendocárdica en el sitio de implantación o el sitio de mayor hipertrofia, o estamos frente a una sarcoidosis o una miocarditis o una enfermedad de Fabry, o estamos frente a una miocarditis cuando tenemos un mayor realce epicárdico o tenemos un realce endocárdico difuso, sobre todo en los pacientes con amiloidosis o esclerosis sistémica o un paciente post-trasplante cardíaco. Y últimamente el estudio del T1 y T2 mapping que nos permite ver bien la caracterización tisular, ofreciendo nos permite ver la anatomía, podemos ver la presencia de grasa, podemos ver la presencia de edema y podemos ver cómo está esta parte, la parte del tejido miocárdico, que es muy importante y nos va a dar y nos ayuda sobre todo en los diagnósticos, sobre todo en pacientes que incluso cuando damos contraste no tenemos cantación. Actualmente se utiliza mucho en el diagnóstico de amiloidosis, en el diagnóstico de la enfermedad de Fabry, en la miocarditis y pericarditis. Entonces, la resonancia magnética es actualmente la técnica de elección no invasiva para la cuantificación tanto de volúmenes y de función cardíaca. Sabemos que es una prueba altamente reproducible, no tiene no tiene limitaciones de ventana acústica.
podemos hacer una estratificación pronóstica, predicción de eventos cardíacos. Si tenemos la presencia de reace cardíaco, podemos ver la extensión, podemos saber si existe incluso capacidad pronóstica, y en las secuencias de T1 y T2 mapping podemos medir la fibrosis intersticial difusa miocárdica. ¿Qué mensajes nos vamos a llevar a casa? Pues la imagen cardiovascular creo que es el pilar para el diagnóstico cardiológico, que en los últimos años, como ha habido tanto desarrollo de la imagen y nueva fusión de las imágenes, nos ha permitido abrir nuevas conductas terapéuticas y tratar de buscar tratamientos más eficaces y hacer un seguimiento de las distintas modalidades terapéuticas. Cuando uno piensa en imagen, pienso que lo primero que el punto central lo primero que uno piensa es ecocardiograma. Y el ecocardiograma nos va a ayudar al diagnóstico, nos permite estratificar el riesgo, nos va a dar una orientación terapéutica y nos permite hacer un seguimiento. Podemos hacerlo en cualquier circunstancia, delante del paciente, llevar el equipo hacia donde está. Podemos buscar marcadores de enfermedad e incluso actualmente orientar posibilidades terapéuticas. El ecoestrés es la herramienta central para la búsqueda de isquemia y viabilidad. La medicina nuclear permite estudiar la isquemia y la viabilidad en pacientes como la ventana acústica. Tiene alta reproductividad, podemos ver la magnitud de la isquemia y cuantificar la viabilidad miocárdica. Sabemos que la resonancia representa altamente el gold estándar en muchos diagnósticos, que realmente es un pilar y que ha desarrollado muchísimo y que nos permite establecer, estratificar y hacer el seguimiento, incluso diseñar ensayos clínicos. Entonces tenemos una gama de posibilidades y una gama de nuevas tecnologías que no necesariamente necesitamos hacer a todos los pacientes, pero tenemos que seleccionar cuál realmente es la modalidad de imagen que vamos a utilizar para cada paciente. De aquí viene la palabra multimodalidad. Entonces, tenemos muchas herramientas, muchas cosas para ofrecerle para llegar a verdaderos diagnósticos y poder colaborar así con el paciente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hacemos su intervención y pues vamos a pasar a la parte de preguntas. Una pregunta personal, doctora. ¿Cuál protocolo cree usted que es un ecoestrés del que más beneficio tiene tal vez en la actualidad para búsqueda de cardiopatía isquémica, considerando que tenemos actualmente varios protocolos que están establecidos, farmacológico, el ejercicio, que quisiera saber su opinión al respecto? A ver, normalmente todos los estudios te dicen que realmente si puedes hacer el estudio más fisiológico, que sería con la prueba de esfuerzo y la ergometría, en ergometría o el físico, la prueba de esfuerzo física sería una excelente opción. Yo hago mucho ecoestrés con dobutamina. Realmente yo me formé en eso. A mí la dobutamina me da mucha confianza. Creo que para elegir depende mucho de lo que estemos buscando, si vamos a hacer válvulas o qué es lo que vamos a buscar, pero también depende mucho de la experiencia que tenga cada persona con el método. ¿Por qué? Porque el ecoestrés depende mucho de la experiencia de la persona que hace. Entonces, porque es observador dependiente. Y para mí es básicamente eso, o sea, depende mucho. Yo escogería, ¿quieres hacer ecoestrés con dobutamina o un ecoestrés farmacológico? Yo escogería la dobutamina. Si yo tengo la facilidad de hacer un ecoestrés físico, pues haría un ecoestrés físico. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Actualmente tenemos algunos protocolos en ecoestrés. Picano, que es el maestro en ecoestrés, maneja actualmente involucra no solo a la parte de evaluación de la contractilidad, sino también evaluar el flujo de las coronarias para determinar la reserva coronaria, que eso le da mayor, ¿cree usted que le da mayor
rentabilidad al diagnóstico. Sí, le da muchísima rentabilidad. Te ayuda muchísimo si sabes coger bien la descendente anterior, si sabes coger bien la circunfleja. Si hay experiencia en eso, sí, te ayuda muchísimo para los diagnósticos. Muchísimo. Correcto. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta que dice, eh, va más en relación con el MAPA y el AMPA. Dice, ¿qué diferencia y qué beneficio aportaría el MAPA versus AMPA en el primer nivel de atención como método, bueno, hablo específicamente para diagnóstico de hipertensión arterial? Lo que pasa es que el AMPA, yo creo que no todas las personas tienen un buen tensiómetro para medirlo bien. En cambio, el monitoreo de presión arterial es en 24 horas, es un aparato seguro, un aparato controlable, un aparato que, y después podemos leerlo y confirmar los diagnósticos. Podemos saber si este paciente realmente es hipertenso o no es hipertenso, qué pasa con su presión arterial en las 24 horas. Lo que no nos permite saber el AMPA, porque normalmente el AMPA lo hacemos en los tiempos que está despierto el paciente. Correcto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Me parece interesante. En pacientes con sospecha de obstrucción de las arterias ilíacas, ¿el examen recomendado sería el angiotac? Pregunta. Sí, sí, obstrucción de las arterias ilíacas, ¿no? Sí, Así es. sí. No habría mayor inconveniente No. porque no es un procedimiento invasivo, ¿no? Se utiliza imagen con contraste, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Por qué está contraindicado realizar una ergometría antes de los 3 días en un paciente con cardiopatía isquémica? ¿Y por qué se lo realiza en el día 7 y 10 y no antes? Porque está recién el paciente después de un infarto, está recién, todo él, el músculo se está eh, readaptando a su nueva situación. Entonces, la placa se movilizó, hubo un daño vascular eh, y vamos a seguir moviendo la placa si nosotros hacemos dentro de los primeros días. Entonces, en cambio, cuando nosotros hacemos después de los 7 días, ya tenemos una placa estabilizada y podemos ver cómo se está comportando la placa, ese músculo cardíaco. Correcto, hay protocolos que dicen que transcurra eso porque hay aturdimiento, invernación y bueno, hay protocolos de Feinstein que hablan que sí se podrían hacer, pero son investigación. Sí, correcto. Vamos a ver, no sé si tenemos más preguntas. Doctora, ¿es recomendable realizar una ergometría como parte de un chequeo ejecutivo? Imagino que se refiere a chequeos prequirúrgicos ejecutivos. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ahí vamos a diagnosticar varias cosas. Ahora, hay que ver también que podemos ver, ya, como les dije anteriormente, la capacidad funcional del paciente. Yo creo que sería un examen complementario a un chequeo para ver cómo está realmente el paciente. Sí. Correcto, correcto. Doctora, nos preguntan aquí si para hipertensión arterial el ecocardiograma es la se pide ecocardiograma de entrada en diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Me repites la pregunta? No te oí muy bien. Dice, doctora, buenas noches, dice, doctora, siempre de primera entrada para descarte de hipertensión arterial o patología, me imagino, isquémica, se solicita un ecocardiograma. Para descarte de hipertensión arterial. Descarte de hipertensión arterial o patología, me imagino que hablas de patología isquémica. Realmente el ecocardiograma se utiliza para ver el grado de repercusión que tiene la hipertensión dentro del músculo cardíaco.
Eh, Realmente creo que forma parte del estudio de un paciente con hipertensión arterial, que hay que hacerlo para ver en qué fase estamos, qué pasa con ese músculo cardíaco, qué pasa con esas arterias, el paciente tiene algún tipo de hipertrofia, cómo está ese músculo. Y en cuanto a isquemia, no sé la pregunta, pero sí ¿isquemia me preguntaste? ¿Aló? ¿Aló? No, no está preguntando en patología cardíaca en general, me imagino, si es de primera elección. Sí, yo creo que sí. Sí, actualmente Correcto. sí. Ah, Actualmente es súper importante el ecocardiograma. Cuando yo les dije al final, es muy importante cuando yo pienso en imagen, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es un ecocardiograma. Y el ecocardiograma me va a ayudar en muchas cosas, en muchas sospechas. Y claro, yo cojo y veo ese corazón y veo para dónde me voy a dirigir. Actualmente es la herramienta diagnóstica, la principal herramienta diagnóstica, es una de las principales herramientas diagnósticas. claro, totalmente. El ecocardiograma es una herramienta morfológica funcional que permite estratificar. Actualmente las técnicas de ecocardiografía son tan avanzadas que estamos llegando a la par con la tecnología, intentando llegar al gold estándar, que es la resonancia magnética, pero el ecocardiograma sigue siendo. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, en caso de que un paciente tenga calcificación de las carótidas, ¿considera qué examen sería el más adecuado para, me imagino, para terminar isquemia? Carotidia. Sí, isquemia, calcificación de carotidas, Sí, ¿qué examen sería el más adecuado? sí, ahí le hicieron un ecocardiograma y también le hicieron una angiografía coronaria para ver cómo está. De acuerdo. Creo que tenemos, ¿cuáles son las pruebas complementarias? Bueno, aquí habla de, no específicamente de isquemia, pero habla de pruebas complementarias para el diagnóstico de Wolff Parkinson White. Mm, Pruebas complementarias. Bueno, yo creo que para Wolff definitivamente nuevamente caemos en el eco, ¿no? Sobre todo en sospecha de ese 25% asociado a Epstein-Barr, ¿no? Dice, buenas noches, doctora. ¿Existe alguna diferencia en cuanto a género para optar por algún método diagnóstico para isquemia? No, cuando estamos buscando isquemia, lo que pasa es que, por lo que yo dije últimamente del PET y el SPEC nos da mucha más radiación a las mujeres y tiene menos sensibilidad, sobre todo en las mujeres. Realmente la resonancia magnética actualmente para investigación de isquemia eh, tiene una alta sensibilidad, incluso tiene del 92% la resonancia cardíaca para llegar al diagnóstico de isquemia miocárdica, sin necesidad de radiación, porque uno de los puntos negativos del SPEC es la radiación miocárdica, la radiación al paciente. Entonces, lo que tenemos que evitar es la radiación que vamos a disminuir la radiación para el paciente. En cambio, con la resonancia no tenemos que irradiar. La resonancia podemos hacerlo sin necesidad de radiación y podemos repetirle las veces que sean. Y tenemos una alta sensibilidad, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho en todos los últimos años, tiene una alta sensibilidad y alta especificidad para el diagnóstico de isquemia miocárdica. Correctísimo. Aquí nos preguntan, buenas noches, creo que esta pregunta es muy importante. ¿El score de calcio es un estudio que puede servir como un estudio para determinar el riesgo cardiovascular y cambio en el estilo de vida? Sí, el score de calcio actualmente se considera uno de los factores de riesgo más importantes para el diagnóstico de cambio de estilo de vida, para factores de riesgo. Es un factor de riesgo importante el score de calcio. Lastimosamente se pide muy poco y se hace muy poco, y es un examen muy fácil porque no necesita contraste, no se demora absolutamente nada, simplemente se acuesta en el tomógrafo y no se demora segundos.
Entonces, y es un factor de riesgo, se ha visto que es uno de los mayores factores de riesgo para el diagnóstico de glaucoma. Correcto, creo que por motivos de tiempo vamos a tener que dejar ahí las preguntas. Le agradezco, muchísimas gracias, doctora, por su participación, a todos a quienes asistieron el día de hoy, a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, agradecer y recordar que el próximo tema es la evaluación del dolor de tórax en el paciente ambulatorio, el día miércoles 12 de mayo a las 19:30 quedan cordialmente invitados. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. En nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.